Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. ¿Verdad? ¿Se acuerdan esa hermosa canción? Pero el lunes planeamos nuestra vida como ateos prácticos. No olvidamos de que Dios es quien gobierna la creación. Vamos de lleno ahora a dilucidar texto por texto para entender lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Vamos al versículo 13. El primer punto. La ilusión del control humano. Vamos ahora a lo que dicen. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, compraremos, venderemos y ganaremos. Aquí con este texto, el apóstol Santiago nos confronta con uno de los pecados y una de las mentiras más arraigadas en el corazón humano. La ilusión de que somos dueños de nuestro destino. Fíjense que él está allí hablando de unos comerciantes que se programan para ¿qué? Para ir a un lugar, le establecen el tiempo y dicen, mañana vamos a ir a tal lugar, y no solo eso, allí vamos a comprar, allí vamos a vender y vamos a obtener ganancia. Estos comerciantes están planificando todo. Su lenguaje revela como una cosmovisión que excluye al Dios del mañana, actuando como que ellos tienen el control del futuro. Eso es lo que están planteando aquí en el versículo 13. Teológicamente, esto es una imprudencia. Es una idolatría práctica. Al trazar rutas sin referencia al dueño del camino. Estamos repitiendo el pecado original y que todavía se plantea hoy en nuestro tiempo. Tú eres el arquitecto de tu destino. Tú eres el capitán de tu vida. Eso es lo que se dice. Eso ya estaba planteado en Génesis 3:5. Fue el mismo Satanás que sugirió esa idea. Seréis como dioses. Tú tendrás el control de ti mismo. Tú eres el amo y dueño de tu vida. Eso es el planteamiento que hizo Satanás de que serían como dioses. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan, Romanos 11:36, ¿qué nos dice? De Él, por Él y para Él, ¿son qué? Son todas las cosas. Esto incluye, mis hermanos, nuestros planes. Existen dentro de su soberanía, no al margen de ella. Si usted cree de manera teórica que Dios es soberano, ¿cómo se le ocurre a usted excluirlo en sus metas y sus propósitos para este nuevo año? Esta actitud representa un deísmo funcional. ¿Qué significa eso? Creemos en Dios, pero vivimos como si el universo operara por mecanismos autónomos. Pero dice Efesios 1:11, que de Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cada respiro, cada paso, cada posibilidad de ganar y de perder depende de su poder sustentador.
Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Con los pocos textos que yo he leído, no hay cabo suelto en la soberanía de Dios. Todo está amarrado, incluyendo nuestros planes. La Biblia no condena la planificación en sí. Vemos a Nehemías planificar meticulosamente la reconstrucción. Pero si usted lee el capítulo 1 de Nehemías, usted va a ver a un hombre de oración, pero a la vez planificando y construyendo, pero un hombre de oración. Eso es lo que usted ve en Nehemías capítulo 1. Vemos a Pablo haciendo diversos planes de viajes misioneros, pero él dice en Romanos 14, 24, con la ayuda de Dios espero ir pronto. Es decir, Dios está incluido en mis viajes, dice el apóstol Pablo allí, Romanos 14, 24. Entonces la diferencia está en la postura del corazón. Nuestro Señor Jesucristo modeló esta sumisión perfecta en Juan 5:30. Nos dio este ejemplo perfecto. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Cómo es el asunto? Necesito la ayuda del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Es decir, hermanos, el problema no es nuestra agenda llena, sino un corazón vacío de la dependencia de Dios. Proverbios 16, 9 nos advierte lo siguiente. El corazón del hombre piensa que en su camino, más Jehová, ¿qué? El que dice, endereza su paso. Tú estás pensando una cosa que es por aquí, pero mi voluntad es por aquí. Jeremías 10:23 añade, conozco, Jehová, que el hombre no es el Señor de su camino ni de su destino. ¿Ok? Eso lo agrego yo. Entonces, planificar sin decir si el Señor quiere es vivir como ateos funcionales. Es confiar en el ídolo de nuestro control, en lugar del Dios todopoderoso que sostiene el universo. Entonces vemos que estos comerciantes del versículo 13 están muy seguros de sí mismos, de todos sus planes, ¿verdad? En Santiago capítulo 4, 13 al 17, esa es nuestra porción bíblica, están muy seguro del dominio de su futuro, de sus viajes, de sus ganancias y de todos los demás. Ahora vamos al siguiente punto, versículo 14, donde nos muestra, luego de presentar esa seguridad en el versículo 13, ¿verdad? Donde yo tengo el control de mi destino y decido qué día ir, qué va a pasar, a qué lugar ir. Entonces viene y nos presenta el versículo 14, lo que es la fragilidad de la vida humana. ¿Qué nos dice allí? Cuando no sabe lo que será el mañana. ¿Alguno de ustedes sabe sobre el futuro? ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar a las 12 del mediodía? ¿Alguno de ustedes sabe lo que va a pasar mañana lunes? Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ahora viene la pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermano, aquí Santiago nos hace una pregunta corta, que corta hasta el alma. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Fíjense que él nos da una definición
ni complicada, ni compleja, ni filosófica. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? Ciertamente es que un vapor. Es que es neblina. Ahí está. La palabra neblina en el griego original describe algo más efímero que el vapor, más inconsistente que la bruma. La neblina es la apariencia momentánea que se disuelve ante la menor certeza. Esta declaración nos sitúa frente a la doctrina bíblica de la vanidad de la vida bajo el sol, el cual habla mucho Eclesiastés. No somos los primeros en escuchar esta verdad. Por ejemplo, Job exclamó en Job 7:6, mis días son más ligeros que la lancera del tejador y fenecieron sin esperanza. Se evaporaron, se fueron. Y miren lo que dijo el salmista en el Salmo 39:5. Como un soplo, ¿son qué? Son mis días. Es decir, estas son imágenes que hablan de lo breve, lo frágil y lo efímero que puede ser nuestra vida. Y el autor de Eclesiastés, Salomón, dijo en Eclesiastés 1:2 que vanidad, de vanidad, todo es que vanidad. Entonces, mis hermanos, Santiago va más allá de una simple observación existencial. Su punto no es que la vida sea breve, eso ya lo sabemos. Su denuncia es que vivimos en negación práctica. Actuamos como seres autónomos con derecho al mañana. Eso es lo que está denunciando aquí el apóstol. Cuando la Escritura declara que no sabe lo que será el mañana, versículo 14, la primera parte. Ustedes no saben lo que será el mañana, no conocen su futuro. La imagen de la neblina revela 3 dimensiones de nuestra existencia. Brevedad, aparece por un poco de tiempo. Fragilidad, se desvanece sin poder resistir. Y dependencia existe por condiciones fuera de su control. Sin embargo, esto encuentra su contrapeso con la eternidad de Dios. Mientras nuestra vida es neblina, dice el Salmo 92, que Dios es desde el siglo hasta ¿qué? Hasta el siglo. Es decir, aquí está la paradoja del Evangelio. Dios se hizo neblina por nosotros, ¿verdad? Se hizo frágil en la carne. Dice Hebreos 2:14 que Jesús participó de carne y sangre, ¿verdad? Asumió nuestra condición frágil de neblina para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, Cristo experimentó esa fugacidad de la vida humana para darnos ¿qué? Vida ¿qué? Eterna. Qué interesante, ¿eh? La paradoja del Evangelio. Por eso, hermano, la conciencia de nuestra fragilidad no debe llevarnos al pesimismo, sino a la sabiduría redentora. El Salmo 90:12 dice que enséñanos de tal modo a contar a nuestro día que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, es la disciplina espiritual de vivir como mayordomos del tiempo, administradores del tiempo, de lo temporal a lo eterno. Como escribió Lutero, aunque sé que mi vida es como una neblina,
la vivo ante el rostro de la, ¿qué? De la eternidad. Jesús enseñó esta misma verdad en la parábola del rico necio. Te la conocen en Lucas capítulo 12, los versículos 16 y 21. ¿Qué hizo el rico necio? Comenzó a acumular ¿qué? Bienes, acumular por muchos años. ¿Y qué le dijo Jesús? Necio, esta misma noche ¿qué? Vienen a pedirte tu alma. La necedad no estaba en su planificación agrícola, sino en su escatología personal errada. Vivió para un futuro terrenal que nunca llegó a poseer. Hermanos, cada año nos confronta con esta realidad. Y si llegamos al 2026, es por la gracia de Dios y su misericordia. Muchos no llegaron a este año, ¿usted sabía? Muchos. Esta semana hubo muchas muertes, aún de conocidos. Pero nuestra vida, eso es lo que está planteando aquí el apóstol, es neblina. Pero nosotros estamos anclados en la roca eterna. Nuestra vida, la vida del cristiano, a quien Dios llama y regenera, es pasajera. ¿Verdad? Dice Primera de Pedro 1:4 que nosotros atesoramos una heredad incorruptible, incontaminada e inmarcesible. A pesar de que nosotros somos frágiles, tenemos una heredad eterna. Esa es la gran esperanza que tenemos nosotros. Ahora viene el versículo, pasamos al versículo 15, donde presenta la actitud correcta del creyente. ¿Cuál debería ser la actitud correcta del creyente? En lugar de lo cual debería decir, es decir, el 13 presenta la seguridad propia del ser humano, que se cree que es Dios, que puede planificar a su antojo y que cree que puede dominar el futuro. Luego el 14 te presenta, tú no eres nadie. ¿Quién eres tú para planificar el futuro? Tú no lo puedes controlar. Ahora viene el 15, donde nos presenta la actitud correcta del creyente. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor ¿qué? Quiere. Si Él quiere. Y si viviéremos, haremos esto o aquello. Hermanos, son 4 palabras. Si el Señor ¿qué? Quiere. Esto constituye una de las confesiones teológicas más profundas y prácticas de la vida cristiana. El que vive bajo la convicción de esas 4 palabras entiende la soberanía de Dios. Entiende que es la voluntad de Dios que se decide finalmente, no la mía, no mi propuesta, no mis planes, no mis metas, sino Él decide lo que me conviene. Santiago aquí no presenta una fórmula piadosa para salvar las apariencias, sino es el marco existencial del creyente bajo la soberanía divina. Mis hermanos, y es bueno que usted conozca esto, porque la vida eterna consiste en ¿qué? En conocer a Dios. Y ese es uno de los rasgos más distintivos de nuestro Dios. Su soberanía, su decisión sobre el mundo en todos los órdenes políticos, económicos y propios de la voluntad de cada uno de nosotros. Es decir, esta declaración reconoce primeramente la providencia gobernante de Dios. Al decir, si el Señor quiere, viviremos, confesamos que nuestra existencia misma es un acto continuo ¿de qué? De la voluntad sustentadora de Dios. Por eso, cada día que amanece, usted debe dar ¿qué? Gracias a Dios. Decidió darte gracia a ti, te permitió seguir viviendo,
a otro no. Otro no tuvo el privilegio y hay que enterrarlo a las 3 de la tarde. Pero gracias a Dios porque sus misericordias fueron renovadas para mí. Entonces, como declaró el apóstol Pablo en Atenas, en Hechos 17:28, en Él vivimos y nos movemos y somos. Nuestra verdadera identidad y somos están en Cristo. Cada latido del corazón, cada respiro es un sí de la voluntad divina a nuestra continuidad en esta tierra. No tenemos derecho, mis hermanos, intrínseco al próximo momento. Lo recibimos como gracia. Fíjense, el texto añade la segunda parte. ¿Haremos esto o aquello? La parte final del versículo 15. Es decir, allí estamos sometiendo nuestra ¿qué? Nuestra agenda, nuestra voluntad, nuestra meta, nuestro propósito a su señorío. Si el Señor quiere, vamos a vivir y haremos esto y ¿qué? Y aquello. Entonces, reconocemos que incluso nuestra capacidad de actuar, es decir, lo que, entre comillas, el libre albedrío que tenemos, nuestra capacidad de decisión, opera, como lo digo yo, dentro de la sombrilla de la soberanía de Dios. ¿Verdad? Miren lo que dice Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza ¿qué? Sus pasos. No importa lo detallado que sean nuestros planes, siempre son tentativos. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. El hombre propone y Dios ¿qué? Y Dios dispone. Entonces, esto nos evita dos errores. El fatalismo pasivo, que te hace lavarte las manos, ¿verdad? Y la autonomía arrogante que ignora que Dios tiene la última palabra. Por eso el apóstol Pablo, quien conocía bien esta tensión, declaró en 1 Corintios 4:19, iré pronto a ustedes, y luego que añadió el apóstol Pablo, si el Señor quiere. Si ustedes han leído bien el apóstol Pablo, recuerden que en una ocasión él se propuso un viaje y en sueño el Señor le dijo que no va para allá. ¿Ok? Por eso él corrigió eso y siempre decía en su viaje, yo iré pronto a ustedes si el Señor quiere que yo vaya allá, ¿verdad? Entonces, el modelo supremo de Cristo, el modelo ejemplo nos lo dio Cristo en el Getsemaní. Lucas 22:42. El Hijo de Dios fue legítimo, propio en la fragilidad humana, en la carne, decirle al Padre que pasa de mí esta copa. ¿Quién propuso eso? ¿Cristo? Adiós, pero cualquiera, mis hermanos, en medio de un dolor, de un sufrimiento, usted puede decirlo con toda normalidad, porque es parte de nuestra debilidad. Decir, Señor, alíviame de esta carga, quítame esta enfermedad, quítame esto. Eso es legítimo. El mismo Cristo lo dijo, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué es lo que sigue? Pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Sí, es necesario que te tome la copa. A veces queremos manipular el poder de Dios a nuestro antojo, ¿verdad? Con palabras declarativas. Yo decreto, yo digo que el Señor va a hacer esto en ti.
Cuidado con eso. ¿Quién eres tú para darle órdenes al Dios soberano? Para decir palabras declarativas. Tú puedes hacer palabras declarativas, pero de lo que ya reveló, de lo que Dios reveló. Si el Señor dice esto y esto y esto. Ok, muy bien, está bien. Pero ¿quién eres tú para decidir si una persona continúa con su enfermedad o no? Yo declaro en el Señor que tú estás sano. ¿Quién eres tú para decir eso? Para determinar eso. ¿Y si el Señor quiere que ese individuo permanezca así, porque así es que lo va a salvar? Es así. Así es que Dios opera. ¿Quién soy yo para darle consejo al Señor? ¿Quién soy yo para decirle al Señor, Señor, a Él le conviene ser sano? ¿Quién eres tú para decirle eso a Dios? Nadie. El único, dice el apóstol Pablo, el único sabio y verdadero Dios es Él. En el reino de Dios, los planes más bendecidos no son necesariamente los mejor ejecutados, sino lo más plenamente sometido a la voluntad buena, agradable y perfecta de aquel que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Ahora pasamos al versículo 16, hermano. El peligro de la soberbia espiritual. Dijimos que el 13 plantea la seguridad de decir, yo puedo hacer esto, yo voy a hacer lo otro y determinar todo. Ahora viene y te presenta el peligro. Lo que se plantea en el 13, ahora viene el peligro y lo plantea aquí en el 16. El peligro de la soberbia espiritual. ¿Qué dice allí? Más ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Hermano, aquí Santiago identifica la raíz de nuestra planificación autónoma, de nuestra dependencia autónoma. Os jactáis en vuestra soberbia. Aquí Santiago está desenmascarando un pecado, que ya lo mencioné, de creerte que Dios. La palabra jactancia no describe al orgullo común, sino reclama a la arrogancia de quien reclama para sí lo que pertenece exclusivamente a Dios, el gobierno del futuro. Eso le pertenece a Dios, el futuro. Esta soberbia espiritual opera bajo una disimulación, una peligrosa disimulación. Puede verse de visión, puede vestirse de visión, de determinación, de liderazgo, incluso usando un lenguaje piadoso, mientras el corazón deposita su confianza en la sabiduría humana. Por eso el profeta Jeremías advirtió en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no es para que tú lo apliques al otro, eso es para que te lo aplique a ti. Maldito soy yo si yo confío en mí mismo. Es así, eso es lo que está diciendo allí. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne, ¿qué? Su brazo, y del Señor se aparta su corazón. La jactancia del futuro es una idolatría temporal. Adoramos nuestras propias provisiones. Miren lo que dijo Agustín respecto a esto. El pecado es amarse a sí mismo
hasta el desprecio de Dios. Es decir, usted hasta de manera inocente, omisa, piadosa, puede trazar todos sus planes, sus agendas, todos los demás, perfecto. Sin orar, sin meditación, sin mientras va elaborando, decir, Señor, ayúdame en esto. Usted lo puede hacer perfectamente, pero te está convirtiendo en tu propio Dios. Y eso es una maldición. El llamado de nosotros es a confiar en Dios, no a confiar en nosotros. Por eso es maldito el hombre que confía en el hombre. Y bendito el hombre que confía en ¿quién? En Dios, y pone toda su fuerza y su esperanza en el Señor. Por eso dice el versículo 6, ahí mismo de Santiago capítulo 4, versículo 6, que nos dice, mas Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia ¿a qué? A los humildes. ¿Quiénes son los soberbios? Aquellos que se creen Dios. ¿Quiénes son los humildes? Aquellos que siempre están dependientes de Dios y buscan su ayuda, buscan su fortaleza, buscan su sabiduría. Aquellos que se creen amo y arquitecto de su destino, aquellos que se creen capitanes de su vida, el Señor los rechaza. Porque está actuando bajo su propia maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, mis hermanos, quiero detenerme en la palabra allí que dice Dios resiste. Es una oposición activa militar, la palabra, el término griego allí. Es decir, el Dios Todopoderoso se coloca en formación de batalla contra quien usurpa su señorío. Eso es lo que está diciendo allí. Esta verdad debería helar nuestra sangre espiritual. Podemos estar ganando según parámetros humanos mientras Dios mismo se opone ¿qué? A nuestro camino. Mis hermanos, todo lo que vamos a hacer, todo lo que usted quiera soñar, proyectar, agendar, planificar, todo lo que usted desea, llévelo en oración al Señor. Todo, llévelo. Yo no sé si alguno de ustedes querrá un avión, no sé. Bueno, si ese es su deseo, dice el Señor, bueno, está bien, tú quieres un avión, pero yo sé lo que yo puedo darte a ti. Entonces, mis hermanos, en lugar de ser súper negativos, sentirnos menos de lo que somos, la Biblia nos enseña que a ser humilde con Dios. La humildad bíblica no es que usted sea pobre y carente de recursos materiales, no. La humildad bíblica se encaja en depender de Dios. Ese es humilde ante Dios. Ese es el humilde. El que lo busca, el que está en comunión con Él, el que siempre está buscando la ayuda de Dios. Ese es el humilde. Bienaventurados los pobres que en espíritu, los que no tienen nada, de qué aferrarse y de qué agarrarse, de ello es el reino de qué, de los cielos. Allá no va a llegar al cielo ninguno con méritos propios. Señor, aquí están mis títulos y los cursos que yo hice y todos los demás, y esta es mi cuenta y todo lo demás. No. Solo allá llegarán los que se vaciaron de nada y lo tuvieron todo en mí. Esos son los míos, dice el Señor. Esos son los míos. Por eso el salmista clamaba, entendiendo esta verdad, en el Salmo 131, 1 al 2. El salmista dice lo siguiente, miren qué interesante. Miren qué oración. Señor,
mi corazón no es altivo, ni mis ojos soberbios. Ni ando en grandes cosas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño detestado de su madre. Qué interesante. Fíjense cómo él renuncia a la soberbia, al orgullo, a la complacencia propia. No. Y él utiliza la imagen de un niño dependiente. Fíjense que los niños, todos los niños, si el niño necesita alimento, si necesita todo lo que el niño necesita, ¿a quién de una vez abre la boca? A su papá o a su mamá, siempre. Y esa es la imagen que nosotros debemos adoptar. ¿El reino de los cielos es de quiénes? De los niños, de los que son como niños. ¿Qué implica? De los que encuentran la seguridad del Padre y encuentran todo lo que necesitan en el Padre. Y dependen y buscan al Padre en todo. Viven en esa dependencia, constante dependencia. Si el Señor quiere, haré esto. Si el Señor me permite, haré esto. Si el Señor me da esto, haré esto y todo lo demás. Es un niño que vive constantemente buscando, pidiendo, orando. Esos son los míos, dice el Señor. Eso. Entonces, esta quietud no es inactividad, sino reposo en los límites gloriosos de la criatura redimida. Ese es nuestro límite. No siga haciéndole caso al diablo de que ustedes van a ser como dioses. No, el único Dios verdadero es Él. Yo soy un pedazo de barro, más nada. Él lo es todo. Entonces, mis hermanos, el modelo perfecto lo encontramos en Cristo, en Filipenses 2, 6 al 7. ¿Qué nos dice allí? Usted la conoce ese texto. ¿Quién siendo en forma de Dios, qué? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Ustedes se imaginan que Cristo aquí en esta tierra se hubiese de manera soberbia actuado como Dios plenamente? ¿Qué hubiese pasado? Oye, destrucción a su paso. Te fuiste. A los fariseos no hubiese quedado ni uno. Se lo hubiese llevado todo. Él lo mató con la palabra, ¿verdad? Generación de víboras, ¿cómo escaparéis del infierno? Lo mandó al infierno a todos ellos, todos esos religiosos. Imagínense que hubiese actuado de manera jactanciosa y le quita la vida, solamente con ponerle un toque. Así mismo como él sanaba con un toque y resucitaba, ¿verdad? Así mismo podía haber tocado y mandar la muerte a todos ellos, ¿verdad? Bueno, sigan en su ignorancia. ¡Pa! Pero no, lo que nos dice Filipenses 2, 6, 7 es que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Siervo. Se sometió a la voluntad del Padre, confiando cada paso al Padre. Hermanos, nuestra cultura idolatra la autosuficiencia. Las librerías están llenas de esos títulos. Controla tu destino. Diseña tu futuro. Sé el arquitecto de tu éxito. Pero el Evangelio proclama una verdad más profunda y liberadora que me quita esa ansiedad. Somos criaturas amadas por el Creador, llamadas no a la autonomía arrogante, sino que a la dependencia gloriosa. Yo soy el dueño del futuro, quítate esa carga, yo te quito esa carga. Y Jesús en Mateo capítulo 6, 3 veces repitió, no te afanes, no te afanes, no te afanes.
Termino con el versículo 17. La responsabilidad moral delante de Dios. Aquí viene lo más interesante del asunto. Así que, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Ahí estoy fuerte. Hermano, aquí Santiago concluye su argumento con una declaración que expande radicalmente nuestro entendimiento del pecado. Yo sé que usted ha leído muchas veces ese versículo, pero si usted no lo conecta con lo de atrás, usted lo puede aplicar a cualquier cosa, ¿verdad? Pero tiene que conectar el versículo con el contexto que acabamos de decir. No es solo una idea ética suelta, sino la conclusión lógica de aceptar que Dios tiene la última palabra sobre nosotros. ¿Usted entendió esa verdad? ¿Usted la entendió hoy? Pues leemos el versículo entonces 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, desde el punto de vista teológico, este principio nos enseña que en el ámbito del reino de Dios, no hacer nada cuando se debería es tan grave como actuar y hacer el mal de manera directa. La ley divina no solo prohíbe acciones malas, ordena acciones buenas también. ¿Qué pasó en la parábola del buen samaritano? Allí pecaron dos grupos de individuos. Usted sabía en la parábola del buen, los delincuentes que de manera directa arremetieron contra el samaritano. ¿Y quiénes más pecaron? Los religiosos que miraron y no hicieron ¿qué? Nada. Ahí está. La omisión consciente brota del mismo corazón rebelde del que comete pecados por comisión. Entonces, mis hermanos, en nuestro contexto específico, este versículo establece una responsabilidad proporcional al conocimiento. Si sabemos, por lo que el apóstol Santiago nos ha enseñado en esta mañana, ¿verdad? Y por el testimonio interno del Espíritu Santo, que debemos someter todos nuestros planes a Dios, aun si el Señor quiere y deliberadamente seguimos actuando como dioses de manera autónoma. Entonces lo que está diciendo el versículo 17 es que este conocimiento se convierte en nuestro juez. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 12:47? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice? Recibirá ¿qué? Muchos azotes. Muchos van a decir, usted no debió predicar eso hoy. Es mejor que yo no hubiese conocido eso. Bueno, lamentablemente, hermano, ya lo conoce. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Dice Osea 4:6, mire el lamento del profeta Osea, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, lo desechaste, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, mis hermanos, el llamado de Dios, el llamado del Espíritu de Dios a nosotros es actuar en base a lo que Él nos ha revelado en esta mañana. Dios no solo condena la maldad activa, sino también la pereza espiritual que descuida los deberes conocidos. Entonces, mis hermanos, debemos reconocer, no de manera intelectual, sino en toda nuestra manera de vivir, en todos los órdenes, que Dios gobierna.
que Él es el soberano Dios, ¿verdad? Y que yo, cada vez que voy a planificar, que voy a hacer cualquier cosa, el Señor debe estar en primer lugar, ¿verdad? Porque dice 1 de Juan 2, 3 al 4, el que dice, yo le conozco y no guarda que mi mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mis hermanos, la gracia de Dios también cubre nuestros pecados de omisión. Dice, el salmista David confesó en el Salmo 40, 12, mis pecados se han agolpado sobre mí, que no puedo ver, son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Es decir, aún los pecados inconscientes, como esta verdad que dice, wow, la gracia de Dios lo cubre todo, todos. Y por eso es que debemos ser edificados a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, el mensaje de Santiago esta mañana es claro, pero lleno de gracia, ¿verdad? No nos dice, no planifique, nos dice, planifica de rodillas, planifica con el Señor en primer lugar. Este nuevo año no está en nuestra mano, está en la mano de ¿quién? Y esas manos son ¿qué? Son fieles, son poderosas, son misericordiosas, son sabias, son buenas. Esas manos que sostuvieron a Cristo en la cruz, ¿verdad? Se cumplió finalmente la voluntad del Padre y esa voluntad del Padre fue amarga, dura en la cruz del Calvario. Sin embargo, fue buena para nosotros. Es decir, esas manos que sostuvieron a Cristo en la cruz son las mismas que sostendrán nuestro mañana, nuestro futuro. Que podamos decir con sinceridad, Señor, mis planes son tuyos, mi vida es tuya y mi mañana está en tus manos. Miren la promesa del Salmo 37, 5. Miren qué promesa extraordinaria. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. La promesa es que Dios va a obrar de manera clara y visible en todo lo que tú hagas si lo pone en tus planes, en tu visión, en tu proyección, en todo. Él ocupa el primer lugar. Tú vas a ver la mano de Dios obrando de acuerdo a esta promesa del Salmo 37:5, y Él hará. Es decir, Él va a hacer lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que es según su voluntad soberana y amorosa. Muchas veces pueden ser cosas buenas, muy buenas, y muchas veces pueden ser cosas desagradables, que ante nosotros pueden ser cosas molestosas y sufrientes, pero para los ojos de Dios son buenas, nos convienen, porque el propósito final de Dios es que nuestra santificación y a Dios, a quien llama como hijo, lo castiga. Lo castiga. Oremos. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alientan, nos edifican, nos llenan de esperanza, traen alivio a nuestro corazón, Señor. Ya no tenemos que actuar y ser el arquitecto de nuestras vidas, nada de eso. Hoy podemos traer todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades, todo lo podemos depositar en tus manos, Señor, y tú obrarás.
Tú nos darás lo que nos conviene conforme a tu voluntad. Señor, perdónanos si hemos vivido, si hemos obrado de manera pecaminosa, sin que tú ocupes el primer lugar, sin que tú estés incluido en nuestros planes. Perdónanos, Señor, si de manera inconsciente lo hemos hecho. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir con el conocimiento y la realidad de que tú eres nuestro Rey, tú eres el soberano Dios que gobierna todos los detalles en este mundo. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.